La etapa 41 de la Ruta 47 es, sin duda, la etapa del agua. En sus 150 kilómetros empezamos en un puente sobre el río en Sevilla, atravesamos el Guadalquivir en Barcaza, en Coria, e iremos paralelos a 2 ríos y las marismas hasta Cádiz, entre los mayores arrozales de España que desarrollaron colonos valencianos en Sevilla. Muy buenas. ¿Esto qué es? Eso lleno de agua, Sí. para sembrar arroz. Y tras atravesar entre las más de 36.500 hectáreas de arrozales en las marismas, encontraremos uno de los mayores conjuntos de salinas marinas tradicionales de Andalucía occidental. Sí, hay pistas rápidas, pero ojo con la velocidad, porque en un sitio como este tuvimos un susto importante. Además de los cruces, el suelo está roto en algunos puntos y después de lluvias yo no vendría. Nos llamó la atención la cantidad de garrafas destripadas y unos cuantos barcos abandonados. Por ahí he subido yo, sí. En una zona más rota vimos una scooter que venía a más velocidad que nosotros, así que nos apuntamos a lo más fácil. Estamos en Doñana y aquí podrás ver hasta flamencos. Ahora sí, KTM 1, Triumph 1. Coño, ay, coño, voy. Bueno, pues sí, lo veo. 152 kilómetros para llegar a CAI. Ya estoy viendo el malecón. Si en el vídeo de la etapa anterior, hecha el mismo día por la mañana, era la etapa de las energías del sol, fotovoltaicas y térmicas solares, este será el vídeo del agua y lo mucho que produce. Salimos de Sevilla muy próximos al barrio de Triana, cruzamos Gelbes y enseguida llegamos a Coria del Río, donde hemos de pasar el Guadalquivir en barcaza. Más del 80% del pueblo está en el otro lado del Guadalquivir y se usan estas barcazas porque es el método más rápido y económico de cruzarlo. Fue fundada por fenicios y romanos con el nombre de Caura, invadida por vikingos más de 100 años después de ser Al-Ándalus, repoblada por catalanes cuando el rey Alfonso X el Sabio de Castilla, con las tropas exhaustas tras la conquista de Sevilla, tuvo que pedir ayuda a su suegro, Jaime I de Aragón, que le cediera colonos para expulsar a la población musulmana que aún quedaba. Allí perdieron sus costumbres y su lengua, lo mismo que más de 3 siglos después ocurriera con la embajada queicho japonesa, que tras ser ninguneada por el rey de Castilla y el papa para conseguir audiencia y no poder volver a su país por el cambio político que implicaba cortarles la cabeza si volvían, decidieron quedarse allá y fundar el apellido Japón, que hoy distingue a casi 2.000 personas en España, un tercio de las cuales todavía viven en Coria del Río. Según la info que he podido sacar por internet, esta barcaza es uno de los últimos transbordadores que hay en España junto con el paso de barca de Miravet en Tarragona, que aprovecha la corriente del Ebro y no motores para el traslado, pero va guiada con cables y tiene una capacidad de solo 3 coches por trayecto. Otros, como la barca de Santipetri, solo trasladan peatones. No es comparable a nuestro sistema. Y ya para terminar, una curiosidad de esta barcaza, que lleva en funcionamiento desde 1970. En la Romería del Rocío de este año 2026 duplicaron el precio de algunos conceptos y la gente se enfadó tanto que hay una demanda judicial de 27 hermandades. Si hay algo que me jode es que me suban los precios en las fiestas, y esto pasa todos los años en San Fermín. Repasamos ahora desde el Google Earth. Tras salir de Sevilla llegamos a Coria del Río, ciudad de mucha historia, luchas y apellidos nuevos. Cruzamos el puente de otro río distinto, el Guadaira, y yendo paralelos a él llegaremos a la confluencia de ambos.
Aunque hoy parezca un paisaje natural, los arrozales de las marismas son una creación relativamente reciente. Hasta principios del siglo XX, este territorio era una inmensa marisma salina e inundable, utilizada principalmente para el pastoreo, la pesca y la caza. El primer gran intento llega en 1926 cuando una compañía con capital inglés y suizo compró unas 25.000 hectáreas. Su objetivo, desecar las marismas para cultivar algodón, cáñamo y arroz. Vamos, lo que los ingenieros ingleses hicieron en el delta del Nilo. La empresa levantó una infraestructura colosal para la época. Construyó kilómetros de carreteras, ferrocarril, tendidos eléctricos, canales, estaciones de bombeo y varios poblados para alojar a los primeros colonos. En 1929 se sembraron las primeras parcelas, pero el proyecto terminó fracasando porque la empresa era realmente compleja. El verdadero impulso llega en 1937 en plena guerra civil. Las dos grandes zonas arroceras del país, la Albufera de Valencia y el delta del Ebro, estaban en territorio controlado por la República y el bando sublevado necesitaba suministro de arroz para su población y su ejército. Muy buenas. ¿Esto qué es? Eso lleno de agua, Sí. para sembrar arroz. Ah, vale. Él es de Alicante y me decía, esto puede ser arroz, pero no veíamos... ¿De qué parte de Alicante? Entre finales de los años 30 y durante la década de los 40 empezaron a llegar agricultores, sobre todo valencianos. Ellos aportaron un conocimiento que en Andalucía apenas existía. Cómo nivelar las parcelas, controlar las inundaciones, sembrar y cosechar arroz de forma eficiente. Gracias a su experiencia y al trabajo de miles de jornaleros andaluces, las marismas fueron transformándose poco a poco en uno de los mayores arrozales de Europa. Hoy, aquellas antiguas marismas que no pudieron domar la ingeniería inglesa que sí había sacado provecho de los limos del Nilo, ocupan unas 36.500 hectáreas de arrozales y producen alrededor del 40% del arroz que se consume en España. Aquí hay rectas enormes, ya fueran hechas por los ingenieros ingleses o tras la Guerra Civil Española. Si te emocionas dándole al mango, puedes tener un problema serio, porque hay multitud de canales y ya tuvimos un buen susto. Aquí hay maquinaria pesada y curvas que no te esperas, que pueden suponer dejar de disfrutar de una ruta que es distinta. A ver, aunque el suelo está muy bien, siempre hay que tener un ojo por delante. Desde luego, las inversiones que se han hecho aquí han debido ser mastodónticas para convertir cienagales en kilómetros cuadrados de nuevo cultivo y riqueza medioambiental. ¿Es una etapa fácil? Sí, pero hay alguna zona más adelante que requiere habilidad y buenas suspensiones. Era el sitio que me habían dicho que era más duro y que yo estaba buscando desde que entramos a Huelva. Eso lo veremos más adelante. Y la imagen desagradable fue esta enorme recta en la que se combinaba la suciedad de garrafas de plástico con barcas abandonadas. No sé el motivo, pero sea el que sea, eso lleva tanto tiempo ahí que posiblemente para algunos sea ya parte del paisaje. Entre otras construcciones que veremos están las casas con puertas, desde las que se controla el agua que entra, sale y circula por los canales, para así regular el nivel necesario para los cultivos en las marismas. Dos datos curiosos: el arroz no se riega, se inunda, y las compuertas sirven tanto para inundar como al revés, para drenar. Tiene que ser todo tan preciso que actualmente se utiliza en equipos GPS y nivelación láser. Cambiando de tema, o no, esta zona ha sido históricamente difícil de navegar, con meandros y bancos de fango que han provocado numerosos naufragios. Por aquí entraron fenicios, tartesios, cartagineses, romanos, árabes
y bereberes, y por último, vikingos, quienes remontaron el Guadalquivir hasta Sevilla en el siglo IX antes de masacrar a toda la población de Coria del Río. Por aquí encallaron barcos que venían cargados desde América con dirección a Sevilla. Hay al menos 15 naufragios documentados entre Sanlúcar, Coria y Gelbes desde el siglo XVI, muchos de barcos que venían de América y se hundían justo antes de llegar a Sevilla. Pero también esta zona se ha convertido en el corredor logístico del narcotráfico. En cuestión de pocas semanas se han incautado recientemente 10 toneladas de droga, principalmente hachís y cocaína. Según fuentes de la Guardia Civil, la zona donde se producen los alijos se sitúa entre Lebrija y Alcalá del Río. Prácticamente nuestra etapa, solo que por el cauce del río. Yo siempre había identificado el Parque Nacional de Doñana con Huelva, pero también se extiende por esta parte de Sevilla. De hecho, la mayor colonia de cigüeña blanca de Europa está aquí. Dicen que en primavera es digno de verse. Además, tras la cosecha de arroz, los arrozales se vuelven a inundar y se convierten en un festín de alimento para flamencos, patos y otros pájaros que sería incapaz de reconocer. Hay un flamenco ahí, tío. Hay flamencos, Entrando en Doñana vemos flamencos y un terreno que es diferente. Ya no es el firme anterior. Aquí empieza lo chulo, compañero. Seguimos el track y no vemos lo que luego nos vendrá también, en realidad lo que nos salva. Aquí empieza la parte peor. La arena sobre la que rodamos retiene la rueda, hace más difícil mantener el manillar y pierdes la sensación de control de la moto. En realidad, lo que pasa es que sabes que te estás metiendo a una zona que no conoces e intuyes que la cosa va a ir a peor. Esto con agua tiene que ser criminal. Y hay algo que me llama la atención y no me cuadra. Yo estoy malamente manteniendo la moto y de frente y por arriba, cosa que no me espero, viene una niña con una scooter que va a más velocidad que yo. Me vuela la cabeza, así que yo voy por donde ella viene. Por arriba venía una motillo. Joder, ahora sí, otra cosica es dormir sin ligas. Aquí, vente por aquí. ¿Dónde andas, pichón? Por ahí he subido yo, sí. Lo dicho, otra cosica es dormir sin ligas. Gracias a que vimos a la muchacha de la scooter, nos quitamos lo peor de la etapa. Si bien es fresco, la cosa tiene un pase, pero nosotros veníamos de hacer por la mañana Huelva-Sevilla y ahora estábamos haciendo Sevilla-Cádiz. Y uno ya no tiene 40 años, que los cumplimos hace ya 20. ¡Qué bueno! Esta es la arena que decía Marco. Conforme vamos adentrándonos, el camino se hace menos llevadero, pasando por incómodo y finalmente lo que quieres es que se acabe. No sabré decir cuántos kilómetros hay, es progresivo. Empiezas con arena más abundante y suelta, luego unas roderas grandes y con barro seco. En la arena suelta hablamos por el intercomunicador de mantener la velocidad y echar el peso atrás, mirando al fondo, que luego ya habrá tiempo de echar unas cervezas en Cádiz. Acuérdate, culo atrás y no dejes de acelerar. Si te ocurre tocarse lo delantero, Insistíamos por el intercomunicador en no dejar de acelerar y tratar de no tocar ni embrague ni freno. Ya quedaba menos y había que salir enteritos de esa zona. procura ir con marchas largas que sea alegre. La verdad que el paisaje era una delicia.
Cada parte de España tiene su particularidad y nosotros estábamos disfrutando con esta. El vídeo no es tan majestuoso como lo que se ve en directo. ¿Qué tal va mi compañero preferido hoy? Con caseta. Qué guapo, tío. Qué pasada, qué pasada. Del camino menos llevadero pasando por incómodo que decía antes, llegamos ahora al del barro seco y los surcos que en algún caso llegaron a ser grandes incluso. ¿Qué tal vas? 60 kilómetros. No grabo todo y primo mi seguridad a grabar. Aquí pude darle al botón cuando el suelo me lo permitió. Hay roderas grandes. Nada que no se pueda pasar, es solo cuestión de ser paciente. Y aquí Raúl me indicó algo por el intercomunicador que no le entendí. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Voy. Esta es una de las zonas, y no la peor, por donde se pasa, y donde empatamos en la compra de parcelas. KTM 1, Triumph 1. Ojalá todas las que tengamos sean igual que estas. Ya ha terminado la historia, colega. Ya está, se acabó. Mira, tiene espuma en la parte derecha del agua. Estamos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, en las Salinas de Bonanza. Aunque no son las más grandes de España, que están en Alicante y Murcia, aquí se producen también toneladas en parte para la exportación. En la Edad Media, la sal que aquí se producía la destinaban a las almadrabas de Conil y Tarifa para salar las miles de toneladas de atún capturado. Pero eso es historia. La explotación moderna conocida como Bonanza fue fundada en la década de 1930 por un tipo que llegó de Alicante. Es curioso cómo algo tan humilde puede enriquecer tanto un plato, que se lo pregunten a los chefs del País Vasco con la sal de la Salina de Añana, o ser un poderoso arma de rebelión como lo fue la marcha de la sal de Gandhi contra el Imperio Británico en la India. A la salida de Sanlúcar nos encontramos con un obstáculo. En lo que parece una carretera ya en desuso, nos encontramos un montón de escombros, así que buscamos alternativa y enseguida retomamos el track. Nos faltan 40 kilómetros y ya el resto es carretera. Así que antes de dar por finalizada la etapa en Cádiz, decidimos echarnos unas fotos en el puerto de Santa María para el recuerdo. Y después, Cádiz. Aviso a quien le pueda interesar. En Cádiz, como en otras ciudades, a mí me pasó en Valencia, a ciertas calles o zonas ya no puedes acceder. Eso quiere decir que o vas en taxi o no puedes entrar en moto. Si reservas y pagas un alojamiento por una plataforma online o por una central de reservas, te lo comes con papas. Tuvimos que echarnos a la espalda la carga de la moto, pagar 25 euros por un parking a 700 metros por la noche y pillar un taxi a la mañana siguiente a que nos llevara al parking, escasos 5 minutos. En Londres cobran creo que 15 libras diarias solo por entrar al centro de la ciudad. Espero que no lleguemos a eso en España y tengamos ciudades más amigables con las motos.